Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Conversaciones Matemáticas por Matemática Sentimental, este espacio en el que damos cuenta de ese entramado fértil, vital, complejo e inabarcable que es la actividad matemática. Y hoy nos vamos a poner más sentimentales que nunca. Yo en particular espero no emocionarme mucho durante esta charla. Eh, Va a ser atípica, es algo nuevo, porque no vamos a tener al matemático en cuestión sobre el que nos vamos a explayar, el gran matemático argentino Ricardo Noriega, sino que vamos a juntarnos con su hermano menor, Gustavo Noriega, que tiene montones de historias para contarnos de Ricardo. Así que, Gustavo, yo te agradezco realmente que me hayas respondido, que te hayas acercado, que hayas aceptado esta propuesta de charlar de tu gran hermano, de Ricardo. No, yo te agradezco a vos, realmente Ricardo es probablemente la persona más importante de mi vida. Eso ha sido como un padre para mí. Ricardo me llevaba 12 años, como te contaba, murió hace más de 30 años y todavía sueño con él, sueño con sus libros, sueño con que él está bien, sueño con que él está mal, como cuando estuvo enfermo en los últimos días. Es una presencia absolutamente constante o sea, es una cosa que no pasa, no doy vuelta a la hoja con Ricardo. Y entonces cuando viene alguien a decirme, hablemos un rato sobre Ricardo, me parece el mejor programa posible. Bueno, muchas gracias. Digo brevemente, vos corregime si digo algo que no es correcto. Ricardo Noriega nació en 1945, falleció en 1992, hizo su carrera de licenciatura en matemáticas en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Se doctoró allí mismo bajo la dirección de Luis Santaló. Durante muchos años fue profesor e investigador del departamento, dirigió muchas tesis de doctorado y escribió algunos libros. Y bueno, y lamentablemente falleció en 1992, tenía 47 años él, ¿no? Sí, Cuando fallece, bien. Yo voy a aclarar esto, en general no hablo mucho de mí en estas charlas, pero como te decía en el mail que te escribí, para mí, Ricardo Noriega fue uno de mis primeros héroes matemáticos. Entrar a exactas en el año 89 y encontrarme con el libro Cálculo diferencial e integral, escrito por él, eh, fue una primera cercanía, una primera familiaridad que sentí con un texto, porque sentía que uh-huh. estaba hablando a mí. Te imaginarás, ¿no? Entrar a exactas era difícil. Comencé con análisis uno y no entendía nada. Y el, Está bien, era natural que no entendiera, ¿no? Con el tiempo uno se da cuenta que era así. Pero el libro de Ricardo yo sentí que me estaba hablando a mí, porque se tenían detalles que por ahí en las clases se pasaban por alto, ¿no? Y yo digo, wow, qué capo este tipo, cómo explica las cosas. Y ese texto está escrito con un estilo muy cercano, ¿no? Con una prosa muy clara, muy fluida. Y bueno, lo entendí el libro. Gracias a ese libro me fue muy mal. Qué bueno. Yo siempre cuento esta anécdota, Gustavo. En el primer examen de análisis uno que fue el sábado 6 de mayo de 1989, mira, me acuerdo en el pabellón 2, de 8 a 11 de la mañana, eh, Sí, me saqué 10 en ese examen, sobre muy 100. bien. No, pero sobre 100. Ah, Siempre hago esta entrada para hacer entrada al interlocutor. No, burrada tras otra fue ese examen. No, pero después, por suerte, me fue bien en el segundo, saqué 75, recuperé el muy primero bien. y así enganché. Bueno, y el libro de Ricardo fue ese camino. Y después, posteriormente, Claudio Schifini, un profesor que conocí en Álgebra 1, un gran profesor, muy amigo de Ricardo, uno de sus Sí, alumnos. claro. Claro, Lo conocí muchísimo a Claudio y me lo encontré hace poco en una, me parece que en Valeria del Mar, me lo encontré hace un año, creo. Y mira, fue muy emocionante encontrarme con él, para él y para mí. claro, bueno, Claudio lo conocí en Álgebra 1 también, un docente espectacular, y en el segundo cuatrimestre de 1990 nos dice, perdón, el segundo cuatrimestre del 89 nos dice, miren que me parece que el año que viene Ricardo Noriega va a dar cálculo avanzado.
Y cálculo avanzado es como la primera materia importante de la licenciatura en claro, matemáticas. Y bueno, fue hermoso encontrarse en cálculo avanzado a Ricardo, ¿no? Era una qué figura bueno. realmente épica en ese momento. Encontrar a un tipo que escribió un libro y tan claro y tan macanudo, bueno, así que fue mi primer héroe matemático, Qué Ricardo. lindo, es espectacular. Realmente el testimonio tuyo coincide con mucha gente que cuando se entera, digamos, que yo soy el hermano, llega a mí por diversas fuentes, me dice cosas muy, muy parecidas. Ricardo era vamos a dar un poquito de contexto familiar. Ricardo me llevaba 12 años, yo tenía tres hermanos, dos mujeres, una me llevaba 13, Ricardo 12, y otra hermana 8 años. Yo fui como un hijo que apareció así como una cosa, una despedida. Mi viejo era músico, se iba a hacer una gira y parece que en la despedida, a los 9 meses aparecí yo, pero no era esperado en absoluto. Y entonces yo tuve como una infancia bastante solitaria, porque mis hermanos en general no me daban demasiada bola, era un chico de departamento, era muy tímido, y Ricardo, y mis viejos no me daban mucha bola, porque ya eran cuarentones en una época en la que ser cuarentón ya era ser mayor, digamos, no es lo mismo que ahora, que se corrieron todos los límites de edad. Y nada, tenía una vida muy, muy de departamento, muy cerrada. Y el que me daba bola, el que me cuidaba, el que me enseñaba, el que me transmitía cosas, era Ricardo. Yo te contaba hace un rato que cuando que yo fui a la escuela sabiendo leer, porque Ricardo me enseñó a leer cuando yo tenía 5 años, digamos, el año anterior a ir a la escuela, y siempre retrospectivamente pienso qué se le dio a un adolescente de 17 años a ocuparse del hermanito de 5, que seguramente era una molestia, digamos, a leer, y agarramos el libro UPA y lo leímos de punta a punta y aprendí. Y es una cosa que me da una emoción retrospectiva muy fuerte, ¿no? Porque es un gesto de amor muy, muy insólito. Y, y era una cosa que marcó mucho mi relación con él, que fue mucho a través de los libros. Él me enseñó a leer y después me mostró cosas para leer, digamos, ¿no? Él tenía lo que para mí era una biblioteca maravillosa. Cuando yo me fui creciendo, me hice adolescente y después joven, para mí ir a la casa de Ricardo era charlar un rato. Yo me imagino el fastidio de mi cuñada incluso y la paciencia infinita que tenía Ricardo, digamos, ¿no? Porque yo le caía en cualquier momento para conversar, a conversar de cualquier cosa. Era un conversador extraordinario y tenía una biblioteca muy buena de muchos temas distintos, le interesaba mucho la filosofía, la ciencia, la historia de la ciencia, el marxismo, después te cuento por qué eso. Y nada, era ir a revisar la biblioteca, irme con 3 o 4 libros debajo del sobaco. Así que había como una conexión muy fuerte que estaba dada por la lectura. Y obviamente yo estudié ciencias biológicas y hubo una influencia de Ricardo en el tema ciencia, digamos. Lo primero que yo dije, y ahora voy a seguir matemáticas, pero no me daba mi atención, mi concentración no me daba como para una carrera como matemática, necesitaba algo más liviano. Pero así todo, eh, disfruté muchísimo de la única materia de matemáticas que tenían los biólogos, que es análisis uno. Y hoy es el día que cada tanto reviso algo de derivadas integrales, porque me parece extraordinario, me parece una cosa tan rica, tan divertida, conceptos tan finos que aprendí de la mano de Ricardo, que nada, cada tanto tengo ganas de reencontrarme con el libro de Ricardo y hacer los ejercicios, volver, o sea, revisar eso. Y otra cosa que me acuerdo
muy claramente es que él me hizo leer el libro de Curran Robbins, El que que es es la la matemática. matemática, como uno de los primeros clásicos de divulgación. Exactamente, en un libro él tenía una edición de tapa dura, con papel medio ilustración, era una cosa muy, muy linda. El otro día, bueno, a través de una de las tantas veces que me reconecté con el recuerdo de Ricardo, me enteré que fue reeditado hace poco con anotaciones por Fondo de Cultura Económica, así que me propuse comprármelo y volver sobre eso como una reconexión con Ricardo, ¿no? Claro, claro. Primero, señalaste algo, que tu padre era músico. Sí, Bien, ¿qué tocaba? mi papá era pianista, fue muy exitoso en las décadas del 40 y del 50. Tenía una banda de jazz, tenía un nombre artístico en inglés, como se usaba en esa época, era Ken Hamilton. Ken este, Hamilton. Ken Hamilton, sin T, K-E-N Hamilton. Y era tapa de revista, digo, era otro mundo, ¿no? Otro Claro. nivel de consumo, pero tocaban los carnavales, o sea, la gente de la época bailaba con él, y era muy buen músico, era un pianista excelente. Yo nací en el 56, fines del 56, entonces ya no lo conocí como músico exitoso. Él, a partir de cierto momento, ya pasa esa época y en la década del 60 toca en boliches nocturnos, digamos, ¿no? Karim, Briquet, eran boliches con alternadora, todo, pero había un pianista que Sí, tocaba y era claro. mi viejo, muy elogiado por los músicos. Y en paralelo, te cuento, porque esto tiene su gracia también, mi papá fue presidente del sindicato de músicos y fue un militante del Partido Comunista de toda la vida, de toda la vida. Este, y eso, como el parricidio de Ricardo y de mío, fue que estudiamos mucho de marxismo, pero para oponernos a papá, digamos, ¿no? Claro, Y claro, Ricardo tenía una biblioteca muy, muy nutrida y muy interesante de libros sobre marxismo, sobre la historia del comunismo, que, me, que yo heredé, digamos, heredé no físicamente, sino el contenido y el gusto, muy sofisticado y nada, sabía un montón de eso. claro, Y bueno, era la forma de diferenciarnos de papá fue claro. esa, digamos, ¿no? Muy pasiva, porque no era que discutíamos con el viejo, sino que estudiábamos lo que a mi viejo lo fascinaba de una manera crítica, digamos. Mirá, mirá. Bueno, esta charla no va a seguir los carriles tradicionales y está muy bien que así sea, porque yo, así como hablé, vos lo mencionaste, ¿no? Uno en algún momento se enfrenta al padre, a alguien que significó algo importante. Y yo, bueno, me pasó algo con el libro de Ricardo. Así, este amor que Mira yo, qué bien, por eso me encanta, surgió buenísimo. claro, Ese amor inicial, ese que le profesé al libro de Ricardo, ¿no? A Cálculo y Felicidad Integral, yo después lo asociaba como la mirada del niño, ¿no? Del niño que se deslumbra. Después, deslumbrado, claro, claro, vas avanzando en tu carrera matemática. Claro, yo entré a exactas. Mi padre era obrero y mi madre ama de casa. Fui el primer universitario. Entonces, no, desde ese lugar no podía vincularme con mis padres. Entonces, ese libro representaba un montón. Y a medida que fui avanzando en la carrera matemática, me di cuenta, che, bueno, soy licenciado en matemática, pero como que empezás a valorar menos. Como vos llegaste a cierto claro. lugar, es Sí, sí, relativizás lo que el antes te logro. parecía inalcanzable. Exacto, bueno, ascendés, te doctorás, sos profesor, y en algún momento empecé a pensar, che, está muy bien el libro de Ricardo, pero le falta esto, le falta otra cosa, Está muy como, bien, como matemático, ¿entendés? Lo empecé claro. a mirar, y recuerdo que una vez, y le buscaba los detalles, ¿viste? Y hasta que después crecí un poco más, mis hijos fueron creciendo, y como que volví al libro de Ricardo y digo, es buenísimo el libro. Claro, claro. Y Está. se entiende, ¿no? Un poco como lo que Sí, contaba. sí, 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 es un proceso dialéctico, digamos, que es encandilamiento, negación, y después te reencontrás de una manera más adulta, y volvés a valorar el encandilamiento original, ¿no? Sí,
está muy bien. Yo no puedo hablar del libro de Ricardo con autoridad, digamos, porque yo me fui por otro lado, pero entiendo perfectamente eso. Ahora, el parricidio que hicimos con mi viejo, yo nunca lo hice con Ricardo, digamos, Claro, ¿no? Que fue claro, mi verdadero padre cultural. claro. Claro, como él muere tan joven, fue uno de los peores momentos de mi vida, la enfermedad de él. Entonces quedó truncado ese proceso en el que yo me diferencio de él, ¿entendés? Entonces, para mí yo quedé pegado al encandilamiento con esa persona extraordinaria que era Ricardo, ¿no? Claro, claro. Igual, claro, por ahí no hubiera sucedido nunca, ¿no? Es Capaz que no, sí, porque no es tu padre, entonces, sí, finalmente. sí, es más fácil quedar pegado sin rechazo, ¿no? Eh, bueno, no, esto que decías que tu padre es músico, digo, porque yo te preguntaba en la previa algún indicio que llevara a Ricardo a estudiar matemática, ¿no? Bueno, y por ahí la música, viste que siempre es un lugar común, trillado, si querés ya decir que la música y la matemática están relacionadas, pero ¿podés, mirando para atrás, así, rastrear algún indicio que diga que Ricardo estudia matemática? Y por supuesto, vos estudiaste biología, fuiste exactas a la misma facultad, además, ¿no? ¿En tu casa pasaba algo? No, la verdad es que, digo, hay que poner las cosas en perspectiva. Cuando Ricardo empieza la facultad, yo creo que es el año 63 que debe haber arrancado la Y facultad, claro, 18 años. más 73, 74, por ahí. Este, yo tenía 6 7 años, ¿no? Entonces, no recuerdo nada de esa época en relación a detalles particulares. Y ahora que estoy en contacto con vos y que me removiste con algunas preguntas, me doy cuenta de que no logro ubicar qué podía haber generado. Seguro que en casa no fue, porque Ricardo no estudió música, le gustaba mucho la música, tenía gustos particulares, musicales muy definidos, pero no, digo, la estructura matemática, digamos, de la música, no, él no la estudió, así que dudo mucho de que ello haya sido así. Yo sospecho fuertemente de que fue el colegio, digamos, ¿no? Que como que le iba bien en matemática, tenía una facilidad natural, y cómo se le ocurrió ir por ese lado, convertirlo en una profesión, cómo lo recibieron mis viejos, eso, digamos, una profesión no demasiado redituable. Mi viejo mi viejo venía de un hogar humilde, fue músico, tampoco es que esperaba que su hijo fuera doctor o abogado, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. Está Y, bueno y- eso. y- y como en tu caso, Ricardo fue el primer universitario de la familia también, ¿no? Entonces el solo hecho de que empezara una carrera universitaria, imagino que para mi viejo era un orgullo muy importante. Y así que no tengo el origen, pero me imagino que tiene que venir por ese lado, como una facilidad que él ve en el colegio, que se siente cómodo, y sigue por ese lado. Y además, mi hermano era una persona muy, no era, no era muy audaz, no era una persona, tenía como una cierta timidez. De hecho, tuvo una enfermedad después psicológica, digamos, que fue la agorafobia, que sufrió muchísimo, que le costó mucho dar clases en una determinada época, fue la última parte de su vida, y era el contacto. Él le encantaba dar clases, pero en cierto momento empezó a sentir una angustia muy fuerte, y siempre iba al lugar del confort, ¿no? Porque todo lo que estaba afuera le resultaba muy hostil y inquietante. Y en eso yo soy totalmente lo opuesto. Yo cambié de profesión varias veces a lo largo de mi vida. Y él era como muy quedarse en el lugar. Entonces yo entiendo que en el secundario él encontró ese lugar de confort en la matemática y que se quedó ahí, digamos, ¿no? Y nunca hizo otra cosa. Y cuando empezaron a decaer
los sueldos universitarios, que es una historia que tiene 50 años en Argentina, él nunca quiso hacer otra cosa, porque no, primero porque tenía dedicación exclusiva y para él era Claro, sagrado cumplir claro. con ese compromiso. Y segundo, que yo creo que era la razón más psicológicamente más profunda, que la matemática era su lugar de confort, ¿no? Se sentía protegido, ¿no? Así que me parece que viene por ese lado. Eh, Mirá, es interesante esto que decís de zona de confort, porque yo suelo decir, eh, ha surgido en varias charlas y varios han estado de acuerdo, otros quizás no, pero yo creo que la matemática, esto lo entendí a posteriori, después de años de hacer terapia, con el diario del lunes. La matemática es una zona de seguridad. ¿En qué sentido? Que vos lo sabés bien, las verdades son universales, son independientes de quien las enuncia. No hay opinión, Entonces, como que te protege del mundo en algún sentido. totalmente. El teorema de Pitágoras es cierto desde hace 2000 años y nadie va a poder poner en duda su validez. Sí, Entonces, sí, encontrás un refugio de la matemática ante la hostilidad del mundo. Después, totalmente. claro, cuando sabrás seguramente que hay montones de demostraciones del teorema de Pitágoras. Hay más de 100 seguro. Sí, Bueno, ahí ya entra la subjetividad del matemático y ahí otra vez de alguna manera, sin hacerlo explícito, pero esa hostilidad, entre comillas, hace patente, por ahí alguien te puede decir, no, esa demostración no me gusta, prefiero esta claro, demostración que es más geométrica. Pero claro. bueno, exacto. Es la interacción con la gente la que finalmente genera la hostilidad, pero Sí, sí. por un tiempo la matemática te da seguridad. Entiendo perfectamente esa idea y yo creo que para Ricardo eso era muy importante, digamos, ¿no? Era un mundo con reglas súper claras, que no dependía de opiniones, de humores, de tendencias personales. Después, claro, cuando entras en la cosa fina, sí, prefiero esta demostración a la otra, pero ya es un segundo nivel, digamos, ¿no? Exacto, El primer nivel es un mundo en donde las cosas son así o no lo son, no hay discusión. Y yo imagino que para Ricardo eso era un refugio importante, además de la cosa natural personal, digamos, ¿no? Él tenía una facilidad, una disposición natural para la matemática y eso lo hacía sentir mejor que salir al mundo y pelear claro, claro, y tratar de demostrar algo personal en otro ámbito, ¿no? claro. Y sabés que, bueno, mencionaste el episodio de la agorafobia. eh, Claudio Schifini, este gran amigo y discípulo de Ricardo, en su momento, o sea, Schifini hablaba siempre maravillas de Ricardo, Sí, lo amaba, lo amaba. lo amaba, y yo lo quise mucho a Claudio también como docente. De hecho, tengo ganas de volver a verlo a Claudio. Mirá, Bueno, también, ¿no? cuando lo vea, mandale un gran abrazo y contarle que hemos hablado de él. Bien, bien. Bueno, él nos había contado el episodio de agorafobia. Fue la primera vez que yo escuché esa palabra. ¿Te acordás cómo comenzó eso? ¿En qué época fue? Sí, sí, déjame hacer algunas cuentas. Esto fue en la década del 80, claramente. Y digo, en esa época se hablaba de agorafobia, ahora se hablaría de ataques de pánico. Bien. Este, Ah, bien. Me parece que cambió la nomenclatura, se entendió mejor lo que le pasa a esa gente, se avanzó bastante con la medicación, pero lo cierto es que Ricardo en un momento estaba en la facultad dando clase, que era su lugar de confort, como te decía, la relación con los alumnos era espectacular, todos lo querían, qué sé yo, y en el medio de una clase sintió que se moría y empezó a asustarse muchísimo. No recuerdo puntualmente si tuvo que interrumpir la clase o fingió normalidad hasta el final mientras sufría internamente O sea, muchísimo. sintió realmente Perdón. que estaba en peligro su vida. Sí, 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 que es una cosa que pasa en los ataques de pánico, Claro, por eso lo claro. Que relacioné cambió. muy retrospectivamente, me di cuenta de que se trata de lo mismo, de que sí, que se iba a morir de ahí, digamos, ¿no? No sé si pensaba que iba a tener un infarto o qué, pero una cosa muy, muy angustiante.
Y nada, con las herramientas más precarias que había en la década del 80, empezó a tener una vida muy reclusiva. Yo no sé si interrumpió las clases, sé que Claudio era su contacto con el mundo durante mucho tiempo, digamos, Claudio fue como su cable a tierra, digamos, ¿no? Porque era lo que lo conectaba con el mundo exterior. No sé exactamente, eso lo debe saber Claudio, qué pasó con las clases, si las tuvo que interrumpir, pero lo cierto es que él no podía salir de la casa. Era un episodio bastante grave, digamos, claro. ¿no? Y de hecho, esto, mi primer matrimonio, yo me caso tengo que hacer números porque me hago un lío bárbaro con las épocas, pero yo me voy a haber casado a fines de la década del 80, me parece, y, y él no vino a mi casamiento, pero todos sabíamos que no podía ir, Claro, ¿entendés? Que no claro, podía ir a claro. una reunión con mucha gente y no, no es que me hizo un desaire, ¿entendés? No, claro, claro. Aparte todo el mundo sabía que Ricardo me quería mucho, digamos, ¿no? Y que teníamos una relación muy especial, pero que él no podía ir a ese casamiento. Y nada, eso fue como una época muy triste de su vida, digamos, porque él empieza a tener esa angustia terrible. En un momento se separa de la mujer, porque ya pasaron a tener vidas muy distintas. La mujer era empresaria, tenía una empresa familiar muy exitosa, y Ricardo trabajaba de noche, porque era lo que le gustaba a él, y dormía de día. Bueno, llegó un momento que esos dos proyectos de vida eran como muy incompatibles, si se quiere, y entonces se separan. Ricardo se va a vivir a un departamento muy chico en Once, y ahí es cuando le vienen los síntomas del cáncer. Y ahí se vuelve a la casa con su mujer, que lo cuidó. Fueron, no sé, 3 meses. Entre la aparición del primer síntoma y la muerte de Ricardo fueron 3 meses nada más. Cuando Ricardo tiene un dolor en la rodilla, y lo preocupa, y todos decíamos, bueno, es un dolor, anda al traumatólogo, qué sé yo. Bueno, empieza a estudiar y de repente era un cáncer que ya lo había tomado casi por entero, un origen pulmonar, ¿no? Ricardo fumaba mucho. Claro. Y, y bueno, a los 3 meses muere. Así que todo el final de su vida fue muy triste, ¿no? Bueno, que son todas cosas que yo creo que están relacionadas, ¿no? La baja de las defensas, por la depresión, esta agorafobia o ataque de pánico, como se llame, y la aparición del cáncer, la separación de la mujer, es como un combo ahí que Claro, no claro, quiero claro. hacer psicología barata, digamos, pero son todas cosas que están muy unidas entre sí, así que fue un final muy triste. Claro, pensaba en esto que vos decías que Ricardo era un tipo más de búsqueda de certezas, esa zona de confort, todo esto lo debe haber descolocado realmente. Tremendo, tremendo, tremendo. Y además realmente era una persona que pensaba mucho, digamos, ¿no? Y que la finitud de la vida, eran cosas por eso estudiaba mucho filosofía, porque, digamos, eran temas existenciales que lo preocupaban, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo tenía anécdotas absolutamente geniales, porque era un tipo que, bueno, los últimos días fueron muy dramáticos, pero era un tipo que no perdía el sentido del humor, tenía un humor muy refinado, Ricardo, y esto es muy macabro, pero es cierto, cuando le diagnostican el cáncer, por supuesto, aparte, él no tenía tanta idea del pronóstico, aunque sabía que era muy malo, pero nosotros sabíamos que tenía muy pocos meses de vida, ¿no? Pero él siguió fumando, y me acuerdo que fumaba y decía, ahora puedo fumar tranquilo. Este, Porque, digo, el temor de que me vaya a dar Ya cáncer ya está. está, así que ahora puedo Claro. disfrutar del pucho tranquilamente. Era capaz de hacer
ese tipo de humor, ¿viste? claro, Impresionante. claro. Bueno, yo te contaba que justo en esa época yo no estaba yendo tanto a la facultad y me tomó muy de sorpresa enterarme de su desaparición. Porque encima en esa época, en exactas, bueno, nos estamos poniendo un poco así, un poco oscuros, fallecieron varios matemáticos. Falleció en su Efectivamente. falleció Juan José Martínez, entonces El como que Negro Martínez, yo lo conocí al Negro y me acuerdo, creo que fue el primero de una seguidilla, digamos, ¿no? sí, sí. Entonces fue como, wow, un golpe fuerte para Sí, sí, muy, muy tremendo. Eran todos fumadores fuertes, digamos, ¿no? claro, Yo creo que venía por ahí, porque creo que el Negro Martínez también fue cáncer de pulmón, nada, fue tremendo, fue una época tremenda. Yo conocía a los amigos de Ricardo, yo era un niño, un jovencito, eran todos más grandes, era muy claro, deslumbrado por los inteligentes y lo canchero que eran todos, y hoy retrospectivamente eran muchachitos, ¿no? claro, claro, claro. Eh, volviendo, bueno, cambio un poquito el tema para no, para Sí, sí, bueno, hundirnos en la depresión. claro. No, volviendo al libro, hay una frase en el prólogo que escribe Ricardo, estoy citando medio de memoria, acá me lo anoté, que él decía, hay una manera de no aprender nunca matemática que es escaparle a la dificultad, digo, ¿no? Eh, Mirá, y, qué irónico respecto de su estilo de vida, ¿no? bueno, pero elegís una profesión donde no le escapás, ¿viste? Claro, En nuestra obra no le escapamos a la dificultad, pero por ahí sí en la... en la vida, ¿no? Claro. está, está bueno. Y bueno, y él dice eso, ¿no? Justamente que señala eso, que las dificultades van a sobrevivir cuando uno estudia matemática. Que es algo que se aplica a la vida igualmente, Sí, pero bueno, es eso, él lo ponía, creo, en práctica cuando nos daba clases. Yo recuerdo, era muy prolijo, Ricardo, sí, increíblemente prolijo. muy prolijo. Yo recuerdo que él llegaba al aula, ese primer cuatrimestre del 90, y tenía una hojita, y tenía Sí, pocas anotaciones. Yo me imagino que él anotaba, voy a tratar este tema, claro. y después se paraba frente al pizarrón, con una letra hermosa, escribía el enunciado del teorema, Increíble. contaba más o menos qué iba a hacer y arrancaba con la demostración. Claro, en ese momento uno es un niño y decís, tiene todo eso en la cabeza, qué capo. Después uno, claro, avanza y decís, bueno, no, más o menos estás entrenado en ese ejercicio, digo, ¿no? Esto que te decía, uno va Claro. identificando un poco a sus héroes. El recuerdo de la letra es como una de las cosas más tiernas que me da. Tiene una letra increíblemente prolija y muy chiquitita. Y todos los libros, que eran, como te conté, mi conexión fuerte con él ponía en todos los libros Ricardo J. Noriega, en esa letra minúscula. Tengo algunos menos de lo que yo querría, pero está ahí la letrita impecable. Tengo un vago recuerdo de los apuntes y era todo, claro, no solamente la letra impecable, sino la estructura de la hoja, era todo muy, Claro, muy, claro, muy claro. casi artístico. Me encantaría tener una hoja de esa, por ejemplo, sería hermoso. Sí, y imagínate si hubiéramos tenido un celular para sacarle una foto, Sí, como claro, hacen ahora los chicos. sí, Porque es difícil traducir eso, transmitir eso al pizarrón, ¿viste? Seguir teniendo esa sí, caligrafía. sí, sí. Eh, y bueno, y él, yo te preguntaba, aprovechemos para hablar de eso, él eligió doctorarse con Luis Santaló. ¿Alguna vez Sí. hablaste? ¿Tenés idea por qué eligió la geometría diferencial, ciertos tópicos de geometría diferencial para No, estudiar el matemática? tema no. Lo que sí sé, obviamente el tema me supera infinitamente, pero sé que él tenía veneración por Santa Ló. Le parecía una persona extraordinaria. Un profesor hablaba, creo que Balanzat era el Otro, otro. Sí, 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 sí. este, Manolo, le decían. Manolo Balanzat, efectivamente. Él hablaba de sus dos maestros, que eran Balanzat y Santaló, con devoción.
devoción, le parecían personas no solo grandes matemáticos o buenos profesores, sino personas realmente extraordinarias, realmente muy, muy valorables. Me acuerdo cosas que contaba, o sea, siempre tenía una anécdota de algo que dijo Santaló, y era todo un orgullo, y haberse doctorado bajo la tutela de Santaló para él era extraordinario. Y como bien me comentaste vos en el mail que me mandaste, creo que fue el primer doctorado de en mucho tiempo, o sea que no salían doctores de la facultad, y él fue el primero, así que fue como una cosa muy, muy importante. Ahora, en cuanto a los temas, ya eso me supera. Claro. No, ni siquiera sé qué es la geometría Está diferencial. bien, no, no importa, no, está bien, no importa. Conozco mi limitación. No, no, pero bueno, recuerdo, eh, para que quede constancia en la charla de lo que te contaba por mail, Gustavo, en una charla así en un almuerzo, viste, de esos típicos de mediodías en exactas, un profesor nos contó sobre Noriega, sobre Ricardo, y bueno, parece que él se doctoró en el año 76, si creo que no estoy equivocándome, en 1976. 76, sí, me suena a esa época, sí, perfectamente. Bien, y este profesor nos contó que había habido como una sequía de 5 años sin Ajá, doctorados en matemática al menos. mira, Las explicaciones pueden ser varias, ¿no? La noche de los bastones largos, todo lo que sí, pasó, sí, sí, la, gente que se la, fue del país, claro. claro, la facultad convulsionada. Y bueno, entonces fue un acontecimiento que Ricardo se doctore. Todos decían, muy bien, volvimos a tener doctores. Hoy por hoy que hay 3 o 4 por año, cuando más. Claro, Hubo épocas sí, que sí. hubo 10. Entonces fue como todo un acontecimiento el doctorado de Ricardo. Es así, tengo un recuerdo, por supuesto, vagos de tantos años. Me estoy acordando de algunas cosas de su producción, porque digamos, después del doctorado, él publicó mucho, y él, como te decía, tenía esa cosa medio reclusiva, tenía el cuartito en la facultad, donde recibía gente, y tenía el bar que estaba abajo de su departamento, digamos, ¿no? Y él pasaba horas en el bar, trabajando, ¿no es Sí, cierto? Los mozos lo conocían, y uno de los papers que Ricardo publicó en los agradecimientos están los mozos del bar. Este, lo voy a buscar. eso habría que revisarlo porque tiene que estar, digamos, ¿no? Claro, Pero sí, sí. Los mozos no entendían mucho qué hacía ese tipo, que estaba con unos papelitos, escribiendo, qué sé yo, pero era nada, el doctor que venía a trabajar acá. claro, claro, claro. Pero sí, bueno, y qué interesante esto me contás de Santaló y Balanzata al mismo tiempo, el respeto que él les tenía. Sí, Santaló, sí. bueno, uno de los próceres de la matemática argentina. De hecho, la matemática argentina le debe mucho a los españoles, digo, ¿no? Julio Rey Sí, Pastor, de alguna manera, fue el fundador de la Unión Matemática Argentina y fue el que promovió la matemática como una actividad de investigación acá en la Argentina. Y, y trajo a Santaló, trajo a Balanzat, ¿no? Eh, sí, si no entiendo mal, creo que era gente que se había ido, digamos, por la guerra civil española, ¿no? sí, Eran sí, 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 eso me contó. republicanos, por decirlo de alguna Exacto. manera. Exacto, y creo que alguna vez me contaron que por ahí Rey Pastor era más de tendencia franquista. Franquista. Ajá. Algo me contaron alguna vez, por ahí estoy diciendo una tontería, pero bueno, mostraban el espíritu amplio de Rey Pastor, digo, ¿no? Sí, sí, claro, Eh, porque el caso de Santaló me parece que era así, digamos, ¿no? sí, sí. Que vino de ¿Sabés que España por eso. yo tuve la suerte ya de tener a un Santaló octogenario de docente? Porque yo primero Ajá. me recibí de profesor de matemática, ahí en Exactas. Y en el viejo plan del profesorado que yo cursé, en el año 94, con un Santaló de 83 años, cursé con él el seminario de actualización pedagógica. Ah, Era, mira, era una materia que está en el viejo plan y la dictaba Santaló. ¿No sabés el orgullo también que tenía de estar ahí con Santaló? qué Una vez por bueno. semana lo acompañaba su esposa.
Santaló fue uno de los matemáticos más brillantes que desarrolló su carrera acá en Argentina. Bueno, Ricardo te habrá hablado mucho de eso, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Pero qué interesante que no te daba matemáticas, sino pedagogía, o sea, eran Sí, elementos pedagógicos. sí, en sus últimos, desde la matemática, presentaba problemas de matemática Claro, con un interés pedagógico. Santaló claro. estuvo muy preocupado, y yo creo que ahora con esto que me contabas, Ricardo tenía una intención docente desde chico, digamos, y experimentó con vos de entrada. Claro, claro, exactamente. Después, Fueron, sus primeras clases me las dio a mí. claro, claro, y encima después se doctora con Santaló, o sea, absorbió de Santaló seguramente esa vocación docente, porque, Sí, sí, además para él era muy importante que se entienda, ¿viste? O sea, era enemigo de la oscuridad, claro, ¿viste? Incluso en sus gustos filosóficos y epistemológicos, digamos, yo aprendí mucho de epistemología con Ricardo. Él, digamos, la oscuridad francesa genial y aforística no le gustaba, le gustaba la cosa más anglosajona. Estoy hablando no de matemáticas, sino de epistemología y filosofía, ¿viste? De alguien que tiene conceptos claros filosóficos y que al mismo tiempo quiere transmitirlos de la mejor manera posible. Y un gran punto de encuentro, digamos, entre las cosas que Ricardo me enseñó, fue mucho de epistemología y particularmente Popper. Hemos leído digo, él me hizo leer a Karl Popper, con la lógica del descubrimiento científico hasta la miseria del historicismo, o sea, desde los libros más de epistemología, de historia de la ciencia, hasta los libros más políticos, digamos, defendiendo la sociedad abierta. Y Popper era lo mismo, ¿no? Si bien era austríaco, tenía como una formación muy anglosajona de que los conceptos sean claros y bueno, y además digo, era un gran enemigo de Hegel, digamos, que para él era la oscuridad, digamos, ¿no? Entonces toda esa cosa didáctica y con un esfuerzo porque el interlocutor te entienda, es como una cosa que viene de Santaló probablemente y en él se hace carne, ¿no? claro, claro, por eso es interesante cómo se cierra el círculo. De hecho, Santaló en los últimos años de su vida escribió mucho sobre educación matemática, Ajá, escribió textos para editoriales clásicas como Capeluz, libros de secundaria, claro. con una impronta matemática, pero tratando de mostrar, de motivar, ¿no? Siempre, Sí, eh, sí, le importaba el cómo se transmitía el exacto. conocimiento. Y Sí, mirá, y vos usaste esta palabra oscuridad, y pensando como matemático, en los 60 y en los 70 fue un poco el triunfo de la famosa matemática moderna, que sobre la cual habrás sí, escuchado claro. hablar, y un poco impulsó, tiene razones por qué se impuso, pero también fue los momentos en los cuales las ideas matemáticas que tenía el famoso grupo Bourbaki, que era Sí, Nicolás Bourbaki, el grupo de grandes matemáticos sí, franceses. sí, Ricardo, conozco la historia a través de Ricardo, digamos, ¿no? Bien, ¿qué te contaba Ricardo sobre el grupo Bourbaki? ¿Recordás Nada, algo? me acuerdo que era un grupo que tenía un nombre, pero que en realidad era un montón de personas que actuaban como si fueran una Claro, persona. Digamos. Hace sí, poco me encontré, digamos, en mis lecturas erráticas con el Bourbaki y le digo, esto me lo contó Ricardo. claro. La intención inicial de Bourbaki era buena, era poner un poco de orden en la matemática del siglo XX, en la década del 40. Habían sido tales los avances en esos primeros años en nuevas ramas de la matemática que faltaba un poco de orden. Bueno, pusieron un poco de orden. Entonces, Ajá, vos no se preocupaban por los casos particulares. Hagamos las cosas con la mayor generalidad. Bueno, y eso trajo un poco de oscuridad y la claro, matemática moderna se pensó que los chicos no aprendían a sumar porque no conocían los fundamentos de la matemática. Bueno, craso error, digo, ¿no? Un error. sí, O sea, de hecho, hay una anécdota que escribe un tipo que se llama Maurice Klein, un gran matemático yankee, que claro, tiene un librito que se llama ¿Por qué Juanito no sabe sumar? Bueno, una maestra en un aula, chicos, ¿por qué 3 más 5 es igual a 5 más 3?
¿Y por qué da 8, señor? No, por la propiedad conmutativa de la misma, Claro. es la ironía de eso. Bueno, y yo imagino, nunca lo escuché, pero imagino que con esto que decís, esta intención por la claridad, por ahí Ricardo no estaría a favor del enfoque burbaquiano de la matemática moderna en la enseñanza de la matemática. No sé, se me ocurre pensarlo, ¿no? Sí, sí, seguramente, ¿no? Él le gustaba mucho la claridad y la simpleza y el camino corto. Era un tipo muy conservador, Ricardo, ¿eh? Hay que decirlo. Muy reactivo a la época, ¿viste? Estamos hablando de década del 60, década del 70, y Ricardo era un conservador total, digamos, un conservador. ¿Cómo te podría decir? No reaccionario en el sentido, era antinacionalista, no Sí, tenía ningún dogma religioso, pero no estaba con los vientos de cambio de la modernidad, digamos, claro. no le pegaban a él en absoluto, siempre dentro del territorio de su sillón y su biblioteca, o sea, no era que activaba en función de eso, eran sus gustos personales, que los conocíamos algunas personas que conversábamos asiduamente con él, digamos, ¿no? Claro. Pero entiendo que desde ese conservadurismo también debe haber tenido cierta resistencia a eso. Déjame agregar una cosa Claro. personal, Antonio, que es que tengo un hijo de 30, un hijo de 14. Siempre Ah, mi pena, es primera administración, segunda administración, mi pena grande es que no lo conocieron a Ricardo, ¿no? claro, claro. Mi hijo de 30 nació poco después de la muerte de Ricardo. Y es una pena, ¿no? Bueno, con el mayor es digamos, el que sabe. De alguna manera, un confort que me da la vida es que el mayor tiene con el menor una relación muy parecida a la que yo tenía con Ricardo. Entonces los veo interactuar y me da mucho placer. Pero todo esto era, en realidad, que te quería contar, que el menor, que se llama Elías, está en segundo año del secundario, va a Lenguas Vivas, y yo soy su asistente de matemática, digamos, ¿no? Vamos revisando la carrera, y el placer que me da revisar la matemática del secundario con él es espectacular. A veces me encuentro con estas cosas nuevas, digamos, que él lo aprendió de una manera y yo digo, ¿para qué haces este quilombo? Si dividir es mucho más fácil que eso, pues, y me tengo que adaptar a herramientas que él entiende mejor que yo, ¿viste? Es muy complicado, pero estamos ahora con funciones y no veo la hora que llegue a derivadas integrales, porque es como volver a vivir un momento hermoso de mi formación intelectual, ¿viste? Claro, Así que nada, bueno, la vida es así, cíclica, ¿viste? sí, sí, tal cual, tal cual. Es, no, me dejas pensando, digo, yo vuelvo al libro de Ricardo, cómo tu obra te trasciende de alguna manera, ¿no? Claro, Porque ya las generaciones actuales de matemáticos, de gente que va a la biblioteca Noriega, porque recordemos, hay un espacio en el pabellón 1, claro. en un entrepiso, en el cual se creó, se gestó un espacio para estudiar, para sacar libros que se llama Biblioteca Noriega. Se gestó en la década del 90, no recuerdo, tipo 96, 97, por ahí ya estaba en funcionamiento la Biblioteca Noriega, gestionada por el Centro de Estudiantes, ¿no? O algo. Es que es una cosa que me duele mucho, que yo me enteré después y por casualidad. Ah, mira, O sea, nadie me llamó en esa época. ah, Es como que mira, se cortó un lazo ahí que me da mucha pena. Nunca, o sea, para mí, haber ido a la inauguración de esa biblioteca hubiera sido, no hubiera claro, llorado, digamos, claro. desconsoladamente, hubiera sido un papelón, pero más allá, más allá de eso, es como que ahí se perdió algo, digamos, no buscar a los familiares, ¿no? No sé si fue a través de mi cuñada, que cortó lazo, digamos, con el resto, le dolió tanto la muerte de Ricardo, que medio que cortó lazos con la familia de
Ricardo, no hubo una pelea, sino que Claro, sí. decidió alejarse, eso a mí me dolió muchísimo y por ahí fue a través de ella, no sé cómo fue el asunto, pero me perdí eso. De repente me dicen, vos sos el hermano del de la biblioteca. Y digo, ¿qué biblioteca? ¿No? Fue un shock muy, muy grande. No me acuerdo cuándo fue que me enteré, pero haber sido unos años después de eso, ¿no? Así que no tengo ninguna nada para contarte Ah, sobre eso mira, porque he sido una víctima de una de, desconexión de la de la época. desinformación. Bueno, Sí, está bien, sí, yo creo que ya tengo recuerdos de estar en el 97, te comprabas un cafecito gestionado ahí. ibas a la Noriega. Sí, ibas a la Noriega. ¿Dónde nos encontramos? En la Noriega, ¿no? Como Sí, que, sí, eso para mí no te puedo explicar lo extraordinario que me resulta a mí eso, me parece genial, que ya el nombre pasa a ser otra cosa, ¿no? Un claro, sustantivo que invoca otra cosa y una, ya mi claro, apellido también. esta cosa, a ver si lo digo bien, metonímica, ¿no? Ya está, la Noriega. Exacto, sí, 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 sí. Quedó, quedó. Y bueno, por ahí te acordás algo. ¿Él te contó alguna vez que iba a escribir ese libro, el libro Cálculo Diferencial Integral? Porque yo te decía, yo tengo ahí una copia del libro Sí, que nunca me la compré. Me la prestaron para preparar el final de Análisis uno en el año 89 y y nunca la devolviste. no, porque la chica que me lo prestó se fue de la facultad y bueno, entonces tengo mi ejemplar, pero es una segunda edición eso, del año 87. El libro creo Sí, que originariamente es del de 81, por ahí. sí, sí, es de la década del 80, no tengo la fecha exacta. Es, tengo obviamente recuerdos muy, muy difusos, pero eh, sé que mi hermano tenía ese proyecto y le parecía importante y que era un orgullo familiar, digamos, cuando salió el libro y cuando se convirtió en un libro de referencia Sí, importante para todos los estudiantes, o sea, había como una conmoción familiar. Me acuerdo una cosa que es el preludio al libro, que es bastante anterior, yo calculo que es década del 70, no sé si estaba recibido Ricardo, pero él para ganarse unos pesos puso como daba clases particulares, era con un amigo, pero pusieron bueno, no te digo un instituto porque eran clases particulares, pero se llamaban Euclides. Y él para Euclides escribía notas, digamos, ¿no? Con ejercicio, él preparaba ejercicios, que lo otro, qué sé yo. Eso se vendía, creo, en la fotocopiadora, no sé si había fotocopia en esa época, ya me pierdo con la tecnología de cada época, pero se vendía en la facultad, los apuntes de Euclides, digamos, ¿no? mira, Entonces, sospecho fuertemente que los apuntes de Euclides fueron el germen. el germen, digamos, de lo que después fue el libro y que seguramente usó ese material. Claro, de hecho él también en alguna parte hace una nota al pie refiriendo a otro texto de esa colección. Parece que Ajá. era una colección que allá a principios de los 80 alguien puso dinero, no me acuerdo bien cuál era el consejo que puso dinero. Lamentablemente se discontinuó, ¿no? Sí, sí. Por Y supuesto no le significó plata, digamos, ¿no? eso, no había En derechos de términos de... autor, porque No, yo creo que se vendió bastante ese libro en esa época. seguro, digamos, son esos libros que se permanecen a lo largo del tiempo, pero no. Ricardo fue una persona increíblemente austera, que por suerte la mujer tenía un buen pasar económico y lo sostenía, digamos, ¿no? Pero Claro, era muy limitado en cuanto a generar guita y eso nunca significó una diferencia importante. claro. Después se reeditó en el 2003, no sé si sabías. Y No. ¿Y tiene el mismo formato tipo cuadernito de la original que tenía yo? yo creo que sí, la reedición creo que sigue teniendo. Igual, por suerte, el libro sigue circulando. No sé si viste que se consigue en PDF por ahí. Sí, sí, lo vi, lo vi. Imagino que no te. Me lo bajé, de hecho. Bueno, o sea, no te hace ningún problema, al contrario, que siga Sí, circulando. sí.
entre los jóvenes estudiantes. Sí, sí, para mí cualquier cosa que venga de Ricardo, no me importa su legalidad ni, ni la importancia, me importa Bueno, tenerlo, digamos. pensá, casi 50 años después, el libro en formato PDF sigue circulando entre estudiantes de Claro, diversas universidades. sí, sí, sí. Y yo creo que en algún lugar de la biblioteca lo tengo, el libro que me vino de aquella, de la década del 80, digamos, ¿no? Claro, claro. Pero en estos días no lo busqué y no lo encontré. Ah, bien. Espero que Ahí yo lo aparezca en tengo algún ahí momento. acá, lo estoy viendo, ya se le salió la tapa, ¿viste? Sí, sí, sí. Eh, Está muy bien. ¿Tuvo hijos, Ricardo? No, 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 era. ¿Era su No, decisión? no, Eh, no querían tener hijos, fue una decisión de ellos, ni la mujer ni él. Él tenía esa vida tan cerrada sobre sí misma que yo creo que le hubiera hecho mucho bien a Ricardo ser padre, ¿no? Porque era un poco todo lo que tiene la paternidad, ¿no? Que te saca te descentra. y Tu esto que hablamos, preocupación deja de ser vos y pasa a ser otro, ¿no? Y eso creo que es algo muy positivo y él no pudo salirse de esa angustia existencial, trasladarla a un tercero, digamos, y yo creo que además con lo que fue él conmigo, que fue lo más parecido a un hijo que tuvo, creo que hubiera sido un padre extraordinario, ¿viste? Pero bueno, tenía esa limitación muy fuerte, ¿no? Que le costó tanto, tanto, pero hubiera sido un gran padre, pienso yo. claro, bueno, es cierto que la vida en exacta, siendo matemático, ¿no? Hacer ese camino, claro, llega un momento que es una vida cómoda. Sos profesor de Sí, educación exclusiva, das tus horas de clase por semana y el resto te dedicas a pensar problemas de matemática. Si más o menos el sueldo está, si la cuestión de la pitanza, como dice un amigo, está resuelta, sí, es una vida muy cómoda. sí, sí, porque Estando en además, esta zona de confort que decías, ¿no? claro, acá es que de alguna manera es como una extensión de tus años más felices, que son los años universitarios, digamos, cuando sos estudiante, digamos, ¿no? Es perpetuar esa vida, digamos, ¿no? Y él claramente no quería salirse de ahí. La mujer tampoco quería, no estaba dentro de su proyecto de vida, era una mujer muy una empresaria, ¿viste? Que le iba muy bien en la vida y no querían sacrificar esa vida que les gustaba y que al final terminó tan mal, ¿no? Porque terminaron separados, bueno, después se juntaron por la tragedia, ¿no? Pero con las diversas enfermedades de Ricardo, algunas psicológicas, otras físicas, ¿viste? Nada, fue ese refugio, creo que especialmente a Ricardo, lo perjudicó finalmente, ¿no? Claro. Así que la moraleja es que hay que salir de la zona de confort. Sí, sí, tener hijos te saca, obviamente, de esa zona, ¿no? Totalmente, digo, son unos años de pesadilla, correteada, y de repente todo eso se reconvierte en una vida mucho mejor y que vos te salís de estar angustiado por vos mismo y pasás a otra cosa, ¿no? Y ese tercer capítulo a Ricardo le faltó. Sí, y no sé si dijiste alguna palabra como esa, te descentra, te saca, vos ya no sos el Sí, centro, ¿no? Pasás a ser como una suerte de actor de reparto, fundamental. sí, sí, sí. ¿No? Ya que te gusta el cine, los actores de reparto son fundamentales, digo, ¿no? Totalmente, sí. Incluso te diría, hasta una mascota, ¿viste? Te descentra. Claro, hoy por hoy, Para claro, mucha claro. gente se reemplaza el hijo con un perro, un gato y funciona, ¿viste? Sí. Te pones un amor en un tercero que ya va más allá de la pareja y funciona. Y por supuesto Ricardo no tuvo nunca una mascota ni mucho menos hijo. Acá pensaban, siguiendo en esta dirección, ¿fue de viajar al exterior, Ricardo, como matemático? No se podía subir a un avión, Ah, bueno. no se podía subir a un avión, no conoció el mundo. O sea, no salió de Argentina. No salió de Argentina. Claro, digo, cuando él no estaba con la agorafobia,
no tenía, era una época que se viajaba menos que ahora, era Sí, mucho sí, más sí, difícil viajar, hay que decirlo, y él no tenía un poder económico para viajar, no era un aventurero que iba a ir con la mochila a Bolivia, a Perú, no, estaba lejos de su estilo de vida eso, y una vez que él estaba en una situación económica familiar mucho mejor, no se podía subir a un avión, era para un agorafóbico la idea del encierro en un tubo durante 8 horas, 10 horas, rodeado de gente extraña, claro. era terrible. Así que es un tipo que Y no sé si, bueno, fue a Uruguay, viste, bien, en auto, ese tipo de cosas, pero claro. no No, más que eso. porque quería saber si interactuaba con el resto de la comunidad matemática argentina, por lo menos, y con la exterior, por que es la carrera típica, más teniendo de directora Santa Ló, con contactos a nivel Sí. mundial. Bueno, ahora andate a trabajar con tal tipo, en tal lugar, ese tipo de carrera, no. No, él estuvo muy limitado. Yo creo que él podría haber tenido una carrera académica muy destacada, pero primero las comunicaciones no son lo que eran, no son lo que no eran lo que son hoy, digamos, que estás a tiro de mail de cualquier Claro, matemático se importante, y no viajaba. Entonces, se eso le juntó. puso un techo. El techo no era su capacidad intelectual, sino su disposición psicológica, digamos, ¿no? Claro. Y eso le impidió una carrera que hubiera sido, yo creo que muy brillante en el exterior, pero bueno, Sí, no porque además podía. lo veo como un divulgador de la matemática también, ¿no? Y cada vez Claro, estamos más interesados. Y su texto es un texto escrito por una persona que está pensando en divulgar el conocimiento también. sí, sí, sí. Uno no sabe siempre en el trade-off, en el intercambio de cosas que hubiera pasado con un Ricardo más audaz, más libre, porque por ahí eso le hubiera costado, en el intercambio perdía concentración intelectual, brillantez, Claro, no sé, claro. digamos, ¿no? Pero no puedo dejar de pensar que con una inyección de audacia, se hubiera convertido hubiera tenido una carrera muy, muy promisoria y probablemente hubiera escapado de ese destino tan terrible que tuvo, ¿no? Claro, claro. ¿Hacía terapia, Ricardo? ¿O en esa época no se Bueno, estilaba todavía? se estilaba menos y dentro de su conservadurismo, había un rechazo muy fuerte al psicoanálisis. Le parecía una pseudociencia, ¿entendés? Entonces, seguramente algo hizo el, cuando empieza con la agorafobia fuerte, seguramente algo hizo, pero fracasó, digamos, no estaba dispuesto a entregarse Claro. a una metodología que es hablar con un extraño y abrirse. No estaba en su ánimo, en su espíritu, ¿viste? Así que Eh, no, esa era no era una salida posible. claro, implica una racionalidad una apuesta de una racionalidad completamente diferente a la de la racionalidad matemática. Totalmente, totalmente. Entonces, ahí estaba atrapado, digamos, en su, digamos, y su sistema de creencias y pensamientos era cada vez más cerrado en ese lugar, y poner un pie afuera, era romper con eso que era su lugar de seguridad, ¿no? Entonces, el psicoanálisis estaba totalmente prohibido en su... Creo que debe de haber ido, tengo la vaga sensación de que fue a alguna sesión, le pareció un chanta el psicoanalista y dijo afuera. ¿Sabes que me traes a la mente algo que dijo Alexander Grothendieck? Después te paso Ajá, los links. Para sí, muchos, Grothendieck es el matemático más importante del siglo XX. ajá, Tiene una historia fascinante. El tipo se crió, era judío, su padre murió en Auschwitz, sus padres lo dejaron a los 5 años con su hermana para irse a luchar a la guerra civil española del bando republicano. No,
Y como de la nada el tipo se transformó en uno de los matemáticos más geniales de la historia. Pero a los 42 años, en 1970, era el Messi de la matemática, había recibido todos los Sí, premios, todo el mundo se moría por trabajar con él. Se retiró del mundo de la matemática porque el instituto en Francia en el que trabajaba recibía financiación de las Fuerzas Armadas francesas. Chau, me voy. Bueno, sí, claramente en algún momento su historia, toda su historia no le jugó en contra, digo, ¿no? claro, claro. Bueno, y casi que se retiró de la matemática, terminó viviendo en los Pirineos, en un pueblito perdido, Ajá, eh, alejado del mundo, y escribió una obra monumental que se llama Cosechas y Siembras. Son como 2000 páginas, Gustavo, en tres wow, volúmenes. Yo estuve leyendo los dos primeros volúmenes ahora, y él, un genio, Grothendieck, una profundidad, una sensibilidad muy psicoanalítico, por el contrario, o sea, se ve que leyó a Freud, a, claro, claro, a Lacan, a Jung, bueno. Y él dice algo justo, lo que vos me decías me hizo recordar eso, que los científicos, habla del mundo matemático básicamente, dice, y él conoció muchos científicos que los matemáticos y los biólogos, los químicos, son muy afectos al rever sus teorías, ¿no? Vos estudiaste biología. sí, 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 Mi esposa es bióloga también, y me cuenta ajá, de cosas que aprendió con el Albert hace 25 años que estaban en duda, ya se superaron. Y por ahí lo que se pensaba hace 20 años, ahora se modificó. Entonces, bueno, claro, Tony que escribe de puño y letra que los científicos son muy dados a rever sus posturas científicas cuando encuentran una explicación mejor. Pero del mismo modo, los científicos no trasladan eso a su vida. Son muy mira, conservadores en su vida. Una vez que encontramos que algo me resulta cómodo, listo, no revelo mis principios, porque esa inestabilidad que admiten en el ámbito científico no la admiten en su vida. Y bueno, claro. eh, Claro. Y además, ese sistema de, como decía Popper, conjeturas y refutaciones, que así es como avanza la ciencia, no es tan cierta para la matemática, digamos, ¿no? En matemática no es lo mismo revisar, o sea, como decía vos hace un rato, Pitágoras sigue siendo Pitágoras, ¿viste? No hay tutía. En cambio, uno puede revisar, bueno, se revisó toda la biología, se revisó toda la claro, física, ni te cuento, digamos, ¿no? Entonces, ese mundo monolítico para un matemático es más fácil de aceptarlo como una cosa que no solo es difícil de romper, sino que no está bueno romper, digamos, ¿no? claro, claro, claro. Es interesante esa dicotomía. Sí, y este Grothendieck te va a interesar conocer su historia. Me parece que logró verlo y vos sabés que siempre es incómodo cuando alguien dice algo que la comunidad no está dispuesta. Yo, A escuchar, claro, claro, yo no leí a Popper, pero leí en el profesorado la estructura de las revoluciones científicas de Kuhn. Fue como claro, mi primer acercamiento. Bueno, y habla de eso también un poco Kuhn, ¿no? Que es difícil sostener una verdad, por más. Lo que es cierto también, y podemos extendernos un poquito en eso, que por más que la matemática sea esa disciplina en cierto modo monolítica, el teorema de Pitágoras es el teorema de Pitágoras, cuando surgen nuevas ideas que no están del todo claras, el principio de la autoridad juega un papel. No es lo mismo que lo diga claro, un matemático de renombre que claro, hizo una taradez, que lo diga yo. claro, Digo, no hay. sí, sí. Claro, claro, sí, 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 es muy, se impone con muchísima autoridad el nombre, ¿no? Es así. Sí, sí, así que bueno. Te quería preguntar, también me había notado, ¿qué cine le gustaba a Ricardo? ¿Influyó en tu formación cinéfila también? Sí, totalmente. Le gustaba el cine norteamericano clásico Bien, en una época que era muy difícil revisarlo. Y mira, me acuerdo una cosa que nos volvió, hoy, digamos, haces clic y ves una película del año 35 sin como ningún si nada. problema. Pero para nosotros nos gustaba el cine norteamericano, básicamente, ¿no? El cine norteamericano clásico lo intuíamos como un Shangri-La, digamos, un reino dorado, pero al que no teníamos acceso. En el año 1976, exactamente, sé perfectamente que fue ese año, o sea, fue el año en que se doctoró, si Claro. no me equivoco, me dijiste vos, se hizo una película que celebraba los 200 años de la independencia de los Estados Unidos. Por eso me acuerdo que fue en el 76 por 1776.
Y lo que hacía esa película, la película se llamaba America the Movies. Y lo que hacía era contar la historia de los Estados Unidos a través de películas, obviamente de la época clásica, ¿no? Pasaron 50 años, ahora todas son clásicas para nosotros, pero y entonces, con Ricardo estuvo una semana en cartel, la fuimos a ver el día del estreno juntos, y quedamos enloquecidos porque se veían pequeñas escenas de películas clásicas que no veíamos en su totalidad. Claro, Y eran todas escenas extraordinarias y te contaban la guerra de secesión, la guerra civil, o sea, un montón de cosas, la conquista del oeste, todas cosas de la historia de los Estados Unidos a través de fragmentos de películas. Y todos los fragmentos nos parecían extraordinarios. Y en esa semana que estuvo en cartel, no la vio nadie la película, Ricardo y yo la vimos 2 veces. Y claro, ahí nos quedó una cosa muy, muy, de mucho amor y confirmamos con esos rastros que efectivamente el cine clásico norteamericano era Shangri-La, era claro. un reino dorado al que había que volver a buscar sabiduría, ¿no? Después cuando aparece el VHS, que lo consumió un poquito Ricardo, pero Claro, no, claro, no llegó. demasiado, vivimos juntos la aparición del VHS, pero no tuvo acceso a ese acceso irrestricto, digamos, a la Claro, filmografía del mundo. Él claro. hubiera disfrutado mucho en ese encierro que se había autoimpuesto de poder escuchar cualquier música y ver cualquier película. Eso Ah, para él hubiera sido un cambio increíble. claro, con esto que decís me haces pensar, claro, si hubiera recluido más, ¿querés decir? Totalmente. O sea, no salían del Hubiera salido de la campamento. casa, claro, No tenés, porque no tenés que ir a la hemeroteca a buscar un paper, está online, no tenés que ir a está buscar un... todo ahí, claro, sí, sí. Claro, Él, por ejemplo, así como le gustaba la música el cine clásico norteamericano, al cual no tenía acceso, también le gustaba mucho la música country. Pero ¿qué le llegaba a un joven de la década del 70 de música country a la Argentina? Nada. Digamos, Travolta hizo una película llamada Midnight Cowboy que tenía una banda de sonido con mucha música country y él tenía esa banda de sonido, pero de ahí a buscar el disco de cada uno de ellos era imposible. Y él sabía que existía Johnny Cash, que es una de las herencias culturales que yo tengo de él, pero él no tenía la discografía de Johnny Cash, tenía 3 temas claro, que había escuchado y que le parecían extraordinarios. Entonces, ahora que yo estoy a un clic de la discografía completa de Johnny Cash y de la gente que influyó a Johnny Cash y de los tipos que salieron con un grabador a escuchar a los negros juntando algodón, cantando espiritual, nada, él se hubiera perdido en el Aleph, ¿viste? Cultural, hubiera sido, creo que un espacio de felicidad que yo siempre pienso en él cuando me pasan estas claro, cosas que yo puedo disfrutar, digamos, claro, ¿no? claro. Che, qué bueno, le gustaba Johnny Cash, mirá vos, qué buen dato. Sí, Lo sí, poco que sí. escuchó, Poco porque, por ejemplo, salió el primer disco que se edita de Bob Dylan en Argentina, que es Nashville Skyline, que es un disco bastante country, y tiene un tema que graba con Johnny Cash de una sesión que hicieron juntos, y nada, ya con esa puntita confirmaba que Johnny Cash era lo que él soñaba que era, ¿entendés? claro, claro. Mirá, eh, imagino que la Nouvelle Vague mucho no le gustaba, ¿no? ¿O sí? Ni hablamos del Ah, tema, o sea, no era parte de nuestra conversación. entonces, claro, seguramente no. Sí, sí, no era parte de nuestro acervo. Y él murió a mitad del año 92 y yo hacía unos meses que había empezado con la revista El El amante. Amante, digamos, ¿no? Entonces es como que hay una discontinuidad entre mi carrera cinéfila, digamos, mi autoinvención como crítico y la vida de él. O sea, pescó un poquito. Me acuerdo que yo no le conté nada que estaba haciendo eso, que de hecho mi socio en la revista
Quintín, es matemático, Eduardo Antín, Escuché que y era uno de los amigos de Ricardo. Ricardo. Yo lo conocía como amigo de Ricardo. Ah, mira, Este, y nada, entonces yo en un momento le dije, mirá, estoy con Quintín hice una revista de cine que va a salir todos los meses, le di el número uno, y quedó muy impactado y me dice, me acuerdo del comentario que me hizo eso, pero este, ¿pusieron toda la carne en el asador o les queda para sacar una revista mes por mes? Y le digo, no, 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 no te preocupes que vamos a va a seguir hacerlo. habiendo provisión de carne, sí, 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 la revista duró 10 años, pero él murió a los 4 o 5 meses. claro. ¿Qué día murió? ¿Te acordás? Es que no sé la fecha y no la quiero saber. Bueno, No, tengo una cosa con las fechas, no las retengo. claro, Sé los cumpleaños de mis hijos, de mi mujer y el mío, y no me acuerdo, no sé los cumpleaños de mis hermanas, sé los meses, ¿viste? De los claro, cumpleaños de mi mamá, de mi papá, y de la muerte de Ricardo no retuve, sé que fue en el invierno del 92, y eso es todo claro. lo que, creo que es junio, pero no estoy totalmente seguro y no me dan ganas, o sea, como que tengo un recuerdo de él muy continuo, digamos, ¿no? Que no tiene Sí, aniversarios. sí, Y sí, como te sí, digo, me aparece todo el tiempo en la vida. bien. Bueno, hace casi una hora y media que estamos hablando, Gustavo. Espectacular. No sé cómo voy a dormir esta noche y los sueños que voy a tener. Bueno, sí, espero. Mañana te cuento. Dale, yo creo que podemos ir terminando, si te parece. Sí, sí, Eh, un gusto. fue maravilloso conocer yo creo que te lo dije en el mail, eh, seguramente hubiera conocido mucho más de la historia de Ricardo por ese intercambio que se empieza a dar, viste que avanzás en la carrera, tenés más cercanía a los Claro, docentes, ya empiezan a ser figuras más cercanas, claro, los vas viendo menos como héroes y los empezás a ver como colegas, y seguramente me hubiera enterado de muchas cosas, digo, de, claro. por Sí, boca. sí, sí. Bueno, lo tenés a Claudio, que realmente en cuanto a su carrera fue como Sí, sí, de una hecho yo venía ayuda extraordinaria. barajando, digo, tengo que hablar con Claudio también porque Sí. tengo un gran recuerdo de Claudio como profesor, como... Y él va a complementar perfectamente todo lo que yo te digo, un panorama más doméstico, si se quiere, Pero, más pero personal, pero la es, cosa académica, Claudia la tiene, sí, que en Ricardo la cosa académica incluye lo humano, porque establecer relación con él claro, resultó especial. Toda la gente que fue su alumno me habla de él con un amor que a mí me resulta muy emocionante. claro, claro. No, pero estoy muy contento porque ese es un poco el objetivo, ¿no? Acudí a vos porque sabía que ibas a poder aportar ese costado humano, que es el que me interesa transmitir en última, Gustavo, por eso matemática sentimental, jugando con milonga sentimental y... Claro, claro. eh, Bueno, eh, ojalá que mucha gente lo pueda escuchar esta charla y le pinte el personaje que fue Ricardo y Ricardo, la gente que lo conoció que lo rememore, ¿no? Con esta sí. conversación. Sí, bueno, ahora nos vamos a despedir, pero no te vayas del Zoom todavía, por favor. Nos despedimos Dale, para el video. Así muy que, bien, bueno, perfecto. gente, espero que les haya gustado este capítulo. Hablamos de uno de mis primeros héroes matemáticos, Ricardo Noriega, un gran matemático argentino, docente, investigador, que ha marcado con su texto, Cálculo Diferencial e Integral, ha marcado a numerosas generaciones de profes de matemática. Así que bueno, y estuvimos con Gustavo Noriega, su hermano, biólogo también de exactas y periodista y muchas cosas más que, que, que se pueden encontrar. Así que, Gustavo, yo te agradezco profundamente nuevamente eh, la posibilidad de conocer más de cerca a Ricardo y te mando un abrazo. Un abrazo para vos, un agradecimiento enorme por haberme hecho hablar una hora y media de Ricardo. Me removiste un montón de recuerdos y voy a estar el resto del día acordándome de cosas que no te conté que te tendría que haber contado, pero para mí no olvidarme de Ricardo, que no quede en el pasado, bueno, me emocioné. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Un gran Gracias abrazo a vos. y adelante.